Y ahora el autor de este libro, nuestro hermano de lucha, cubano, nacido en Santa Clara, el hombre que un día soñó con un instituto de la memoria histórica cubana y lo ha logrado. Empezó su lucha contra el castrismo desde el año 1959 y no ha descansado un día desde entonces. Cayó preso por primera vez a los 16 años y cumplió 7 años en las prisiones del comunismo cubano. Actualmente es periodista de Radio Martí, columnista del Nuevo Herald y conduce el programa de televisión Opiniones en el Canal 17. Un luchador incansable, estudioso de la historia pasada y presente de Cuba. Pero sobre todo es admirable por su imaginación a nuevos proyectos y su dedicación a esta causa de que Cuba sea libre y democrática. Cuando él tiene una nueva idea, lo cual sucede cada 10 minutos, cuenta primero que todo con su sacrificio personal para ejecutarlo, porque él ha estado involucrado en todo lo que ha logrado el instituto. Cuando nos llama para involucrarnos, no se le puede decir que no, porque él nos da el ejemplo de que siempre se puede un poquito más. Pedro Corzo. Si ustedes me ven cojo, no es por razones de la edad, es que Alexis Ortiz me dio un golpe en la rodilla. Yo no acostumbro a hacer esto en los actos del instituto, pero hay dos personas aquí que quiero saludar. A todos los quiero saludar, pero hay dos que voy a mencionar. A un hombre que puso a Cuba en un excelente lugar, al embajador Armando Valladares. Y a un amigo entrañable, un almirante de la Armada venezolana que nos acompaña aquí, que lo conozco hace muchos años y desde el primer día, pues él enfrentó el chavismo y yo lo apoyaba un poco, el almirante Rafael Huici Clavier. Como ustedes saben, yo no acostumbro a saludar, es más, yo estoy en contra de los saludos, pero, repito, es un día muy particular por las dos personas que aquí se encontraban presentes. Yo sé que el sheriff se va a molestar, que no me va a sacar más fotografías, que no me las va a mandar, pero Oki me defiende y el sheriff lo logramos convencer. Hay un aspecto importante a destacar con este libro, Subversión castrista en América Latina, 59 al 67. Y es que son apuntes, porque realmente el material que tenemos para estos mismos años es una enciclopedia. Es mucho lo que hay. Y decidimos cortarlo en el 59 al 67, porque no nos daba tiempo ni teníamos oportunidad de hacer el libro que nos llevara hasta las últimas instancias de la subversión castrista en América Latina. ¿Por qué? Porque el régimen cubano nunca, en cada momento, de una forma diferente, no ha dejado de subvertir el continente. Y ese es un punto importante a destacar. Castro empezó a subvertir el continente con armas, como bien dijo Carlos, Alexis y José. Después empezó a subvertirlo con los petrodólares de Venezuela. Pero en este proceso se aprecian varios factores. Primero, cómo el gobierno cubano luchó por establecer al interior de la isla una férrea dictadura que le permitiera exportar su modelo político, su fórmula política. Cómo el gobierno cubano, contrario a lo que muchos piensan, no buscó los principales apoyos en los partidos comunistas, sino buscó apoyos en grupos extremistas de izquierda, pero que no eran precisamente comunistas. ¿Por qué? Porque fue una época difícil en la que los partidos comunistas latinoamericanos estaban prácticamente divididos en los que defendían la violencia
y los que estaban en contra de la violencia. Eso pasó en Uruguay, pasó en Argentina, pasó en Bolivia y pasó también en Perú, por poner unos pocos ejemplos, y en cierta medida también en Venezuela al principio. La dictadura busca apoyo, pero no solo en elementos que nosotros pudiéramos considerar revolucionarios, entre comillas, que para muchos de nosotros la palabra no dice nada. Buscó apoyo entre los militares, y esto es muy importante. Un número importante de las Fuerzas Armadas venezolanas estaba penetrada por la izquierda castrista. Un número muy importante. Y tenemos los fusileros de Colombia en el año 63 que facilitaron recursos para subvertir el orden en Colombia. Tenemos un grupo de la Armada Argentina que facilitó recursos también para desestabilizar ese país. Tenemos un grupo de militares en Brasil y así un número grande de militares en activo. El hermano de Wolfgang Larrazábal, que fue uno de los hombres más poderosos de la Venezuela de los años 50 y principios de la década del 60, es una muestra. Ahora no recuerdo el nombre del hermano Carlos Larrazábal. Fue un hombre que se prestó a todo este tipo de labor por razones ideológicas o por ambiciones personales. Quizás más lo último, Alexis, que lo primero, ¿no? Más lo último que lo primero. Pero lo que sí apreciamos es cómo en Cuba se estableció un gobierno que generó estructuras que estaban única y exclusivamente dedicadas a la subversión. Cómo en Cuba se crearon instituciones como el ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, cómo en Cuba el Ministerio de Relaciones Exteriores se prestaba no a hacer las lógicas labores de inteligencia que hacen todas las cancillerías, que hacen todas las embajadas de recabar información, sino para subvertir, no para recibir información, sino para desestabilizar. Y esa era la función de las embajadas cubanas y sigue siendo todavía. La embajada cubana ante Naciones Unidas, la misión, para ser más preciso, como también la sección de intereses de Cuba en Washington, son los dos focos más importantes de espías cubanos en Estados Unidos. O sea, los servicios exteriores de Cuba, el Instituto de Amistad con los Pueblos, el INDER, miren esto, el INDER, eran centros y siguen siendo lugares donde se invitan a personas que se quieren captar, que se quieren seducir. Las embajadas cubanas siguen siendo lugares donde hay armas y hay recursos para poder generar procesos de desestabilización. Hay un aspecto, y repito por qué hasta el 67, y es que hasta el 67 Cuba trató de subvertir la estabilidad política en todo el continente, en todo el continente. A partir del 67, ese protagonismo subversivo empezó a disminuir y se enfocó en unos pocos países. ¿Cuáles? Argentina. ¿Cuál fue la etapa dorada de la subversión en Argentina? Los años 70 y los 80, cuando ya en Venezuela prácticamente estaba en proceso de extinción y en Bolivia también. No quiere decir esto que hubiera paz, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que la fuerza subversiva había ido decayendo. ¿Cuándo adquiere Cuba una mayor relevancia en Colombia? A partir de los años 70. ¿Cuándo adquiere Cuba en Uruguay una mayor presencia con los tupamaros? A partir de los años 70. ¿Cuándo adquiere Cuba una presencia real en Centroamérica? A partir de los años 70. Por eso, si tenemos tiempo y voluntad, cuando hagamos la segunda parte de este libro, que va a ser tal vez más extensa que esta, vamos a dedicarle información que falta aquí, o sea, la labor de los tupamaros, el terrorismo tupamaro. Vamos a trabajar los montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Vamos a trabajar los grupos del ELN, de la FARC, del M-19 en Colombia. Vamos a trabajar el Frente Farabundo Martí en El Salvador. Vamos a trabajar el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, porque fue realmente después, a partir de los años 70, que Cuba abandona el proyecto de subversión en varios países del hemisferio y se enfoca, no con el foguismo guerrillero, no con lo que propuso en su momento Ernesto Guevara y que desarrolló, en teoría, Regis Debray. No.
Cuba se enfoca con práctica, con sistema, con eficiencia, porque hay que reconocerlo, con eficiencia, porque hay un hecho que nos pasa a todos por alto. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo es posible de que hay una manifestación frente a la Embajada de Cuba en México o frente a la Embajada de Cuba en Argentina y hay un número grandísimo de argentinos o de mexicanos o de bolivianos defendiendo a la dictadura cubana? ¿Por qué? Porque el gobierno cubano desde el año 59 empezó a generar una clientela política que invita a La Habana a pasar cursos, clientela política que va a Cuba a pasar vacaciones, clientela política que recibe entrenamiento militar o entrenamiento ideológico. Esa labor que hizo Cuba durante todos estos años la continúa haciendo con otra modalidad. Tenemos un ejemplo claro, el socialismo real, que fue el régimen cubano su mayor y único representante en América Latina, empezó a cambiar, no para ser mejor, sino para conservar el poder en los años 90, cuando desaparece la Unión Soviética. Tuvimos la mala suerte de que llegó Hugo Chávez al poder. Pero Cuba no había nunca descuidado esa clientela política que había creado en Venezuela, como nunca descuidó la que había creado en Bolivia y en otros países. Tenemos a Ali Rodríguez Araque, tenemos un número de exguerrilleros venezolanos que siguen con Hugo Chávez, al igual que hay un número importante de exguerrilleros venezolanos, para poner ejemplos, y en este libro tenemos un caso, el caso de Héctor Pérez Marcano, un exguerrillero que está en contra del chavismo, que está en contra del comunismo, un exguerrillero que desembarcó en Machurucuto, que fue despedido por Fidel Castro. Ahí está el relato, la entrevista a Pérez Marcano. Fue despedido por Fidel Castro. Fidel Castro le entregó a él, a Arnaldo Ochoa, que en paz no descanse, y a otros tantos, le entregó a cada uno un reloj Rolex y $8.000. ¿Para qué? Para subvertir a Venezuela. Tenemos informaciones recientes de que Nicolás Maduro, pues, visitó Cuba en la década del 70 y en Cuba recibió preparación política. O sea, Cuba nunca ha dejado de ser un foco de agresión, porque esa es la naturaleza de la dictadura. Primero, por medio de la represión, controló el país, estableció, digamos, una Pax con X de los cementerios en el país. Pero eso le hizo posible exportar ese proceso subversivo, le hizo posible exportar desestabilización y en un caso exportar el caos. Porque lo que nosotros pudimos apreciar en varios países de América Latina, a partir de los mediados de la década del 90, Bolivia, Ecuador, la misma Argentina, fueron procesos de desestabilización sistemática. ¿Cuántos gobiernos cayeron en Bolivia en poco tiempo, Carlos? 5. En Ecuador cayeron 3 o 4. En Argentina la Rúa fue al piso rápidamente. ¿No es así? ¿Por qué? Porque los aliados del castrismo, circunstanciales o permanentes, no descansan. Siempre están en ese empeño de desestabilizar y de destruir las democracias en el continente. El próximo trabajo, les repito, va a recoger esa etapa, pero también va a incursionar en lo que se llama el socialismo del siglo XXI, lo que se llama el neocomunismo. ¿Por qué? Porque es importante destacar que lo que no lograron las balas de Fidel Castro, o sea, imponer su modelo político con carácter a largo plazo en varios países, sí lo logró o lo lograron los petrodólares de Hugo Chávez, aliados con las maquinarias políticas que Fidel Castro y Raúl Castro habían creado en el continente. Hace un momento, aquí hablamos de la comunidad internacional. Yo voy a ser pesimista. La comunidad internacional solo actúa cuando ve situaciones críticas en los países
a los cuales hay que prestarle ayuda. Los cubanos lo sabemos muy bien. Yo viví en Venezuela, país que adoro, durante 12 años. Y a mí muchos venezolanos me decían que hace falta un Fidel Castro. Carlos Sánchez Berzaín me dijo en una ocasión, no lo recuerdo y siempre lo pongo de ejemplo, los que fuimos gobiernos en alguna medida, Carlos, si miento me rectificas, los que fuimos gobiernos en alguna medida somos responsables de lo que está pasando hoy en América Latina porque permitimos que Fidel Castro se mantuviera en la isla. No hubo nunca una solidaridad activa, nunca la hubo, a excepción de don Rómulo Betancourt, que siempre fue un solidario con la democracia cubana. Pero la mayor parte de los gobiernos de América Latina nos dan la espalda como se la dan a Venezuela hoy. Se la van a dar hoy y se la van a dar mañana, hasta que la oposición venezolana, con el respeto de mi amigo Alexis, hasta que la oposición venezolana no se convierta en una alternativa real de poder. Cuando se convierta en una alternativa real de poder, la comunidad internacional entonces quizás actúe. Cada día hay más desidia, cada día hay más complicidad. Lo tenemos en la Organización de Estados Americanos, lo tenemos en todas partes. No hay solidaridad, no hay conciencia de que cuando las barbas literal del vecino están ardiendo, las nuestras pueden arder también. Tenemos el caso del presidente de Colombia, con el respeto de Oki, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Ten cuidado en lo que lo vas a decir. Juan Manuel Santos, me puede costar caro. Juan Manuel Santos en ningún momento ha ejercido una crítica severa, y hoy le estaban reclamando en la radio, contra lo que está aconteciendo en su país vecino, Venezuela. Pero no es solo Santos. Vimos que UNASUR aceptó ¿cómo le dicen? La verificación de los votos en Venezuela y no el conteo, el nuevo conteo, y han guardado un silencio total y absoluto. Por lo tanto en cuanto no se sea, en mi opinión, alternativa de poder, no va a haber posibilidades de que el mundo se mueva, porque lamentablemente eso es así. Las organizaciones internacionales por lo general son clubes de poderosos que no tienden a resolver problemas para nadie. Concluyo. Nuestro trabajo como Instituto de la Memoria Histórica se nutre del apoyo de muchas personas, en particular de todos sus directores, que aquí hay varios de ellos. Muchas personas que no forman parte del instituto en alguna medida también nos apoyan con conocimientos, con sus informaciones y hasta asistiendo y participando en estos encuentros. Nosotros tenemos muchos compromisos y Alexis lo estaba diciendo hace un rato. Tenemos que recoger toda la historia reciente de Cuba, porque la única manera de no cometer los errores del pasado es conociendo ese pasado. Hay que divulgar ese pasado con la mayor anchura y profundidad posible. No podemos seguir siendo miopes ante los problemas de nuestros vecinos. Tenemos que actuar en consecuencia. Tenemos que ser solidarios con los venezolanos, que los venezolanos sean solidarios con nosotros. Tenemos que ser solidarios con los venezolanos, con los bolivianos y a su vez los bolivianos con nosotros. Tenemos que apoyarnos los unos a los otros, porque si no, no vamos nunca a obtener la libertad para cada uno de nuestros países y la libertad y la democracia para todo el hemisferio. Muchas gracias.